Esto es Subterfuge Radio. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa de Souvenir en Subterfuge Radio. Estoy aquí con Claudio Ontana y con Carmen Piñeiro a mi lado. ¿Qué hemos venido a hablar hoy, Claudio? ¿Qué tema en absoluto secuestrado de manos y pies nos has traído hoy? Hoy tenemos pensado... tenemos pensado... hablar de la galería. Vale. Para modo de introducción y sin querer alargar demasiado este tipo de monólogos que sirven para justo eso, para introducir programas sin introducción, he decidido generar una pequeña genealogía, un pequeño resumen de algunos hitos o algunas cosas a comentar dentro del galerismo español. Sin embargo, antes de esto, quería preguntaros a vosotros, amigos y colaboradores, si en alguna ocasión habéis tenido una experiencia transformadora, reseñable, memorable dentro de una galería. Yo la verdad es que no suelo frecuentar galerías y estaba esperando a este programa para que me cambiase la vida y empezar a ir a galerías. Eso es. Yo de hecho no sé ni lo que es una galería, pensaba que era como este espacio como en las casas, como con cristalitos que vienen hacia afuera, tal. Entonces si nos lo cuentas tú estaría encantado y entregado a ello. Pues yo lo que sí que os voy a contar es una experiencia que yo he tenido en una galería, porque a diferencia de vosotros yo voy a galerías, porque soy un hombre de bien. ¿Y quién te ha preguntado? Pues os iba a contar una experiencia que yo tuve en Berlín con 10 años y que desde ese momento cambió como mi relación con la galería de una forma casi traumática. Claro, las típicas experiencias en Berlín, en galerías con 10 años. Como... Algunos pueden. Todo el mundo. No, pero fui de viaje ocasional con mi madre y con mi tía y visitando como el sector artístico de Berlín, fuimos visitando algunas galerías. Yo siempre había tenido mucho interés en el formato expositivo, en la iglesia, en el Louvre, en este tipo de como espacios que además yo recordaba de forma mítica dentro de la infancia. Y cuando entré en las galerías era algo parecido, ¿no? Como cuadros en paredes, yo tampoco entendía muy bien, pero tenía 10 años, así que iba comprendiendo un poco más lo que era a lo que se dedicaba mi padre. Mi padre es artista, además de profesor, y poco a poco iba como comprendiendo un poco cuál es este léxico que acompaña al mundo del arte. Hasta que mi tía decidió llevarnos a una galería que ella había visto, por lo que supongo que en aquel momento serían blogs o no sé cómo se comunicaba la gente antes en internet. Por piedras y como tablillas de cera. No, pero el proto-internet no sé cómo salían estas noticias. Y me llevó a una galería que ella pensaba que iba a ser muy de mi gusto, porque yo estaba en este momento en el que tienes 10 años, sigues siendo un niño, pero empiezas a ser ya como adolescente y en esta galería ella sabía que se exponían como muñecos de Mickey Mouse, como cosas como más poperas, algo como aparentemente más interesante para un niño. Nos llevó a la galería y yo quedé completamente traumado cuando en la galería estos muñecos de Mickey Mouse, Winnie the Pooh, estaban todos distribuidos por el espacio sufriendo torturas, violaciones sexuales. Minnie Mouse estaba realizándose una ablación. Todo era como algo trágico y además muy corpóreo, porque todo eran muñecos tejidos. Así que todo estaba como a escala 1:1 de mi tamaño, distribuido por una galería en la que yo entré sin saber qué me iba a encontrar y quedé completamente horrorizado. Y entonces dijiste, mamá, yo quiero hacer el máster del Reina Sofía. No. A partir de ese momento, esto no es broma, yo empecé a desconfiar de mi tía y del consejo de mi tía y dejé de creerme a mi tía. Y empecé a desconfiar del gusto de mi madre y de las recomendaciones de mi madre. Además de que cambié completamente de ídolos en ese momento. Que ya estaba en el proceso, entiendo, ¿no? Pero como que fue una experiencia realmente como que yo recuerdo y que me ha acompañado hasta la juventud, ¿no? Entonces, esto a mí me confirmó luego, cuando me he dedicado a esto del mundo del arte, que es horrible esa frase, me confirmó que la galería siempre ha sido un espacio para mí también como de descubrimiento, no solo como mercantil, que habitualmente es la única visión que se tiene de este espacio, pero también como un lugar de experimentación en el que ahí se crean ecosistemas, se crean redes, se puede jugar con la creación artística. Y cuando
me puse a pensar en esto para preparar esta introducción, en qué era el galerismo español, evidentemente tienes que pensar en cómo se relaciona la galería con la gran institución española del arte contemporáneo, ¿no? En este caso el Reina, pero muchas otras, ¿no? Y es ahí cuando descubres a simple vista que la historia de la institucionalización del arte contemporáneo en España es realmente compleja y especial y que sufre un claro problema de traducción con la escena europea y americana. En España, hasta muy tarde no existe un canon, podría decirse que es el Reina, pero que en otros espacios es más claramente reconocible, como es el MoMA. Tampoco existen las revueltas culturales del 68, de los 70. Entonces España carece de una institución fuerte y relevante dentro del mundo del arte contemporáneo que sea capaz de generar un canon contra el que rebelarse o bajo el que alistarse, ¿no? Tanto en Madrid como en Barcelona y en Bilbao, desde principios del siglo XX existen unas intentonas de tener esta institución fuerte, sin embargo ninguno llega a conseguir triunfar en esta ambición museística. Y en este limbo, en este espacio gris, durante la dictadura, además, esto es importante mencionar, que gran parte del siglo XX lo pasamos en una dictadura, que a la gente, a nadie se le olvida, ¿no? Pero que marca hasta cualquier chorrada como el sistema de galerías español. Casi todo encuentra raíz en algunas de estas cuestiones, ¿no? En este periodo son algunas galerías del panorama español las que aglutinan este espacio de experimentación que quizá en otros lugares no tienen lugar. Y para ello traía a la figura de Juan Amordó, que es una figura que además ha sido últimamente recuperada debido a la exposición que hizo el Reina Sofía en la Sala D, pero también con la relevancia que tiene ahora una de las grandes galeristas que comentaré en breves, ¿no? En la Galería Juan Amordó, a modo casi de confirmación de esta idea de experimentar con otros formatos y otro tipo de discursos, cabe mencionar el atentado que sufrió en 1972, cuando un grupo de terroristas legionarios de extrema derecha, los legionarios de Cristo Rey, atacaron su espacio durante la presentación de un libro de Santiago Carrillo. El espacio de Juan Amordó, vinculada evidentemente y de forma cristalina, como veremos ahora mismo, al mercado más salvaje, también era un espacio en el que algunos discursos que no cabían en otros lugares podían encontrar cobijo, ¿no? De este atentado hay una foto histórica en la que Saura está delante de la galería destrozada y que habla un poco también de esta relación, el grupo El Paso, todo este relato, ¿no? Juan Amordó fue una de las grandes galeristas españolas y a su alrededor, junto a Juana Diezpuru sobre todo, nació Arco, que es la feria de arte contemporáneo española por antonomasia. Sí. Poco tiempo después, el negocio de Juan Amordó lo heredó otro gran nombre del galerismo nacional, que es el Ga de Alvear, que llevó bajo el nombre de Juan Amordó el negocio de Juan Amordó durante un tiempo hasta que finalmente le dio su propio nombre. Del armario. Eso es, le dio su propio nombre a su proyecto. Y resulta irónico que este espacio de galerismo acabe ahora formalizado y congelado en una institución museo como es la que han montado el Ga de Alvear en Cáceres. A modo de espejo, simplemente quería traer otra galería que quizá tiene una relación más clara con la experimentación. Quizá decir que Juan Amordó era un lab creativo no representa justamente la realidad o con todo el detalle que esto tiene. Quizá esta labor sí que la tiene la Galería Tráfico de Arte de León, que es una galería que nace en diciembre de 1990 y está ubicada en un pequeño local de la plaza céntrica de Torres de Omaña, que además ahora está brutalmente gentrificada, pero que antes no lo estaba, y que fue generada por Carlos de la Varga, que había llegado al mundo del arte a través del abandono de los estudios de arquitectura en Valladolid. En este espacio artístico colaboraron decenas de artistas desde 1990 hasta 2007 que cerró, y uno de ellos es Isidro Valcárcel Medina. Anda, ¿quién iba a ser si no? No, pero realmente es muy importante, es muy interesante ver cómo es a través de la experimentación de un espacio antimercado vinculado a unos artistas como el propio Valcárcel Medina, se genera un tejido que da lugar a un espacio museístico, que es el MUSAC, que nace en 2005. No es una semilla que luego germina en un museo nacional, sin embargo, sí que hay un reconocimiento del MUSAC del trabajo de tráfico de arte de forma genuina, con una exposición hace un par de años, creo que 2020, pero me puede estar bailando la fecha.
Y bueno, esta era mi introducción sobre galerismo español, galería, espacio de experimentación. Ajá. Gracias por traernos el fuego al resto de bueno, la población. Además de haberme expuesto y haber compartido mis intimidades. Sí. Bueno, por cierto, yo en absoluto espoleado por tener que preparar esto, estuve leyendo, que yo no tenía ni idea, que Juana Mordó, antes de emprender este camino, etcétera, estuvo al frente de la Galería Biosca, que era como la supuesta paternidad de las galerías de Madrid y tal, y con Eugenio Dors y toda esta gente organizaron los salones de los 11, que a partir de 1943, en una cosa un poco dentro del régimen de Franco y evidentemente culturalmente aceptado y culturalmente cercano a los preceptos del régimen, pero elaboran cada año una exposición diferente en la que 11 comisarios y comisarias eligen a 11 artistas y tal. Pero me llama bastante la atención que en el año 43, la primera exposición de la Galería Biosca, del Salón de los 11, trae artistas bastante curiosos como María Blanchard, que además la comisaría la condesa de Campo Alegre, María Lafitte, que además es como una figura bastante importante en algo, si es que se pudiera llamar así, como es el feminismo del primer franquismo, que es un poco extraño, ese espacio extraño, pero bueno. Y luego también otro artista que me llamó bastante la atención, esto ya a título totalmente porque sí, me llamó mucho la atención que un diplomático venezolano, que es Alberto de Zarega Fombona, trae a Fujita, que es este artista japonés como del París de los años 30, tal, no sé qué, que bueno, me parece curioso verlo expuesto en una galería en Madrid en el año 43. Sin más, esto era... Como detalle, Juana Mordó es judía. Fun fact. Fun fact. Sí, bueno, de hecho no se llama... O sea, Mordó no es el apellido, es un apellido pues sefardí, etc. ¿Sefardí? Sí. Joder, me parece... Bueno, sin más. Sí, es muy interesante. Pero bueno, en fin, después de esta iluminación que presentamos hoy a nuestra invitada. A nuestra invitada especial, que es Leto Ibarra, que la tenemos por aquí. ¿Qué tal, Leto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, tomando notas, por lo que decís. Bueno, Leto es una invitada muy especial porque nos viene de anillo al dedo, no sé si esa es la expresión, creo que sí, porque Leto nace en Madrid en 1991 y es poeta, artista y comisaria, que es un poco una tríada de ideas que nos parece bastante guay, pues poder tenerte aquí, poder hacerte unas preguntas, poder hablar de estos temas. Además, bueno, aquí ya ahora nos vas a contar tú, pero eres cofundadora de una galería o proyecto de arte contemporáneo que mezcla además arte y poesía, como es Hoof con Bea Ortiz Botas. Y bueno, iba a decir un poco alguna retaíla de biografía de los sitios donde has tenido residencias artísticas y tal, pero quizá, dado que son muchas cosas y maravillosas, me las voy a ahorrar y te voy a traer unas palabras que ha dicho una amiga nuestra en común, como es Álvaro, que ha dicho que eres una persona muy generosa, capaz de generar unos espacios sociales muy porosos, una anfitriona fantástica y como capaz de generar espacios de intercambios entre personas e ideas, que me parece interesante a la hora de dedicarte a algo como puede ser más o menos el mundo de la galería. En fin. Joder, qué ilusión. Parezco Isabel Preisler, sacando los bombones. Como detalle, Juan no lo ha dicho, pero Leto es sefardí también. Sí. Sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé. Nada, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Y... Pues yo más que nada quería pedirte en primer lugar que nos contaras un poco qué es Hoof, cómo es tu... Sí, en primer lugar, Hoof no es una galería, que es verdad que tú ya me lo ibas joder, poniendo por WhatsApp pues, y yo como, no sé, como... A ver, o sea, una galería es como un espacio como expositivo que tiene fines de lucro, o sea, fin de lucro representa a ciertos artistas y vende obra. Uh-huh. No vendemos obra en Hoof, que igual deberíamos, pero no lo hacemos. Y bueno, pero tampoco se diferencia mucho más. Hay muchos objetivos que obviamente se solapan, pero sí que hay cosas que, al no estar como orientado como en el beneficio, como que da cabida al proyecto a otras cosas que igual una galería no... Claro. Es decir, de ahí, Juan, la introducción sobre el espacio experimental de la galería, no como un espacio de venta, pero bueno. Vale. Escuchas a quien quieres, tío, ya veo. Tío. No, pero hay galerías que arriesgan mucho. Un montón, sí.
O sea, no sé tanto de galerías como la introducción que estabais diciendo, de verdad que he cogido el móvil y he empezado a apuntar notas en plan, Dios, o sea, me dedico a algo de lo que no sé, ¿sabes? Pero sí, que hay galerías que experimentan mucho y que entiendo que la gente que lo lleva pues también va equilibrando el que no sea todo como beneficio, beneficio, beneficio. Pero bueno, que al final es la lavadora del capitalismo que también pues se aprovecha de ciertas etiquetas que son buenas, pero que también como que se tokenizan también como ciertas cosas. Claro. Entonces, brevemente, esta no galería que es HUF, ¿cómo lo definirías? ¿Qué proyecto es? Pues decimos que es un proyecto de poesía también un poco para diferenciarnos y porque empezamos en la pandemia, Bea y yo. Bea, que es mi pareja y también trabajo con ella. Y empezamos publicando PDFs donde invitábamos como a poetas y artistas a colaborar. Entonces ya estábamos como muy interesadas en la poesía, o bien escrita por artistas o escrita por poetas, pero que tenían un interés por las artes visuales o que igual también como... Sí, que se preocupaban por la visualidad del texto. O sea, cómo lo visual también es capaz de generar significado. O sea, como que no solo es a través del texto. Y pues yo qué sé, todos conocemos ejemplos de poesía concreta o una palabra que en vez de tener una A, me invento armario, igual tiene unas A's que parece un grito. Bueno, no sé, iba a decir como una chorrada, pero la quito. Vale. Bueno, no, o sea, como juegos con el lenguaje, de estirar el lenguaje o trabajarlo visualmente, como que nos interesaban especialmente. Y luego Bea, que también es comisaria de arte, con más trayectoria que yo, porque tiene otro proyecto con Albert, que también conoces, Alberto Vallejo, que se llama Yavi, y ya están como museos haciendo como exposiciones, o sea, como que tienen más bagaje. Con Bea pedí las ayudas del ayuntamiento a espacios de arte. Entonces dijimos, vale, ¿qué pasaría si saltamos de la página? Y como todos estos temas que nos interesan, siempre muy cruzados con la poesía, pero también por las artes visuales, pues las pensamos, o sea, todos estos temas en el formato expositivo. Y la verdad que es mucho más divertido que solo hacer PDFs. ¡Hombre! Y nada, pues ahí estamos todo este año programando exposiciones y organizando también eventos de poesía con cada exposición, porque siempre como que viene muy a cuento, porque los temas que se trata en la exposición, de alguna manera u otra, siempre el lenguaje está de por medio. Entonces, como primera pregunta, fuera de este contexto necesario, muy necesario, era una pregunta sobre otro tipo de contexto, que es un contexto espacial y también para entender mejor como la hibridez del proyecto, y es entender el tejido en el que este proyecto, no galería, pero financiada públicamente por un proyecto destinado a espacios de arte, con una idea expositiva, con una colaboradora que forma parte también de la curación de arte, para entender cuál es la temperatura del tejido, qué reconoces, qué agentes reconoces, con qué instituciones, con qué espacios, cómo se relaciona este espacio en la ciudad de Madrid. Pues en primer lugar, o sea, se relaciona con una carencia de propuestas como parecidas, como que pongan, o sea, igual puedes tener, pues por ejemplo, ahora en el Reina, a ver, lo estoy comparando con un proyecto enano con un museo gigante, pero pues ahora en el Reina hay una exposición maravillosa de Something Else Press, que era una editorial que tenía Dick Higgins, un poeta norteamericano, y que también como que tanteaba mucho con las artes visuales y trabajaba con muchos artistas, etc., pero bueno, a lo que iba es como que no hay espacios como con ese compromiso, como todo abordarlo como desde la poesía o el lenguaje o sí, cosas relacionadas más con la literatura, etc. Y por otro lado, pues también partiendo, pues por un lado, colaboramos con muchos artistas internacionales, pero también les queremos poner en conversación con pues gente de aquí, y ahí partimos mucho como de nuestro contexto también inmediato, pues invitamos como pues a muchos artistas queer u otra gente que está haciendo cosas que también se inscriben como en ciertos discursos políticos que nos parece interesante y pertinente abordar. Y continuando con esto, estás
bueno, queda súper claro, ¿no? Como que esta lógica como de antónimos de no existe este proyecto y es de esa forma a través de la cual nosotros nos relacionamos con la ciudad y a través de la cual nosotros nos relacionamos con el arte y la relación con la poesía, que incluso en espacios tan grandes como el Reina hay como algunos vacíos o que se suplen con algunas exposiciones como esta. Nosotros nos estábamos preguntando esto se puede hacer directamente desde la poesía. Existen espacios en la poesía que ya cumplen esta función. Y no lo hablo con una soberbia que bloquee tu proyecto, sino por la preocupación de que este proyecto se contamine de unas lógicas de cubo blanco de galería que están presentes en la galería, ¿no? Entonces, la pregunta era muy sencilla, ¿no? ¿Notáis la contaminación de estas lógicas como mercantiles de la palabra galería o de la palabra o del white cube o del cubo blanco que hacen que incluso el arte situado, del que hablaremos quizá más adelante en este programa, se manche de esta idea de intercambio capital, este relato? A ver, yo creo que siempre todo va a estar manchado de esto. Incluso la idea de gusto, que muy poco la cuestionamos. O sea, yo creo que el gusto no es como que siempre estamos ahí, como el gay tiene mucho más gusto, o el no sé qué, es como no, es la atención que... O sea, no solo la atención, sino también a lo que te expone. O sea, el gusto es como algo totalmente social y cultural. O sea, esta cosa de tener un gusto innato, o sea... No sé, yo la cuestiono bastante. Entonces ya el gusto está atravesado como por lógicas coloniales, de clase, de género, o sea, entonces yo creo que la poesía también está contaminada de alguna manera y sí que es verdad que las lógicas en las que participa la poesía, como un poema no lo puedes vender por 10.000 euros, pues... Eso es. Joder, pues, que no estaría mal, la verdad. No estaría mal, la verdad. Pero yo creo que en toda obra de arte, ya estemos hablando de un poema o estemos hablando de un cuadro o una escultura, siempre va a estar atravesado de ciertas lógicas. Eso sí, lo que dices tú, la forma en la que se pone en circulación ese poema o esa obra, sí que cambian las cosas. En nuestro caso, repito, como no vendemos, no estamos metidas como en esas lógicas, pero sí que colaboramos con artistas que venden en galerías y... Por contextualizar, en mi punto de vista no era como un punto como purista de la poesía, como un elemento íntegro que se ve manchado al entrar en contacto con el dinero. Yo creo que la galería cumple una función que lo he intentado dejar claro en la intro de dar de comer artistas. Es decir, gracias a un aparato de venta, los artistas pueden vender su obra y pueden seguir haciendo obra. Sí que creo que aquí hay contradicciones problemáticas, precariedad, exclusión... Pero hablaba justo un poco más de esto, ¿no? Como de las lógicas de distribución en el que quizá la poesía es casi el antónimo de una cuestión como completamente extractivista como es el cubo blanco. Así que... No, sí, es súper interesante tu pregunta, perdón por cortarte, pero no, por favor. Como que yo, o sea, la pienso mucho y creo que además en el arte ahora mismo como se está pensando mucho en términos de legibilidad o artistas pues racializados o de géneros como... O sea, que tratan como cuestiones de género, es como los centros de arte también, y no solo las galerías y todos los proyectos. Yo no estoy diciendo que mi proyecto, o sea, todos los proyectos son vulnerables de pecar en eso, como que también quieran adherirse a ciertos discursos. Y entonces, o sea, mucha gente pues está... O sea, hay gente que lo dice, como, oye, está ahora de moda los artistas negros, o está ahora de moda la gente queer, sí. Y es como, y el ariete fabuloso de... Y hay como muchos comentarios como muy... Sí, muy transfobos y homófobos de, ay, pues sí, atraes a la marica graciosa, no sé qué, a que te haga una performance o tal, y es como, bueno, pero esas subjetividades tienen como una cosa como mucho menos fabulosa, que es como su día a día, etc. Entonces, ¿cómo traes, o sea, qué es lo que representas y qué es lo que se está quedando fuera? Entonces, sí que lo que decía antes, como que hay ciertas etiquetas como que parece que por sí sola tienen movilización política y yo creo que no, que a veces como que la descontextualización en la que tienen lugar es tal que al final sí se convierten en puro extractivismo y pura tokenización. O sea, sí, totalmente. Y entonces ahora hay muchos artistas pues que en términos visuales incluso se cuestionan estas preguntas. Pues, ¿qué pasa si en vez de representar un cuerpo queer de manera pues súper visual o un cuerpo negro, pues si vamos a otras estrategias como de generar opacidad de un cuerpo, etc. O sea, como que luego se están también en el mundo del arte como pues los artistas como reflexionando mucho
sobre esto. Pero sí, o sea, y lo que movías con tu pregunta también es algo como que igual en JUF yo creo que sí que hacemos más, que es como pues igual publicar textos de a la persona a la que invitan a dar performance y que parece muy cool, ¿sabes? Pues igual al texto no le interesa a tanta gente leerlo, o sea, como que igual Bea y yo nos fijamos más como en... Sí, pues ciertos contenidos que generan los artistas que son igual de válidos que los otros o lo que sea, pero que tienen menos circulación porque es más difícil de mercantilizar igual y por eso tiene menos atención. Sí. O también, seamos honestos, porque igual interesa menos a un público más general. Igual no es tanta la gente que lee poesía comparada con la gente que va a ver una performance pues con música y tal un viernes. Sí que también es legítimo. Oye, a cada uno le divierte lo que le divierte. Yo quería preguntarte, claro... Tú compartes varios lugares de, digamos, esta especie de cadena productiva del mundo de la creación, por decirlo de alguna manera, como puede ser poeta, ser artista y ser curadora o trabajar al menos desde dentro del mundo del arte. Y me interesaba, estuve leyendo bastante sobre esta exposición que tuvo lugar en 2020-2021 en Centro, que se llama Lifting Belly, en la que participaste, que la comisariaba, aquí corrígeme por favor los nombres, si no, porque una Marta Cacciavilliani. Yo tampoco, o sea, creo que no sé pronunciar. Sí. Bueno, sí, una persona apellidada Cohen y Laura Plant. Lexo Cohen. Laura Vale. Se organizaba esta exposición en el marco del programa de residencia de jóvenes comisarios de la fundación de Patricia Sandretto Rebaudengo, que también tiene un apellido condenado, en Madrid. Que además, bueno, creo que... Esta mujer, bueno, esta fundación... que es de Turín. Sí. Iba a hacer una relación con Matadero, esto no sé si salió al final. Sí, justo lo iba a contar porque es parte de toda esta cuestión, como el cómo una persona puede al mismo tiempo hacer una tarea de comisariado y de financiación y de patrocinio de un comisariado joven, etcétera, poniendo al mismo tiempo bastantes tensiones en juego, como puede ser esta cuestión entre exponer en un espacio público como es Centro, o como en principio la fundación pedía un espacio y solicitaba al Ayuntamiento de Madrid un espacio para que le fuera cedido para organizar su fundación en Madrid. Bueno, pues hay bastantes cosas entre lo público, entre lo privado, etcétera, que son interesantes de discutir. Pero en cualquier caso, sobre esta exposición, sobre Lifting Belly, la exposición, por lo que he estado leyendo, parte y toma el título de un poema que escribe en 1915 Gertrude Stein, cuando está en Mallorca con Alice B. Toklas, y que es un poema sobre lo que significa escribir un poema y cómo sale un poema de su cuerpo, como saliendo de su tripa prácticamente, y que además coincide temporalmente en 1915 con la construcción del Palacio de Telecomunicaciones, del Palacio de Cibeles en Madrid, construido por Antonio Palacios, etc. Y un poco a partir de esta coincidencia, la exposición proponía un poco trabajar con el propio edificio del Palacio de Telecomunicaciones como una especie de cuerpo en el que en la sala de exposición o la propia exposición es una especie, toma un poco la metáfora, la imagen de un tracto digestivo, de un intestino, como con una organización casi como visceral. Y en esta exposición, que ahora te iba a pedir, por favor, si nos podías contar un poco más, pues tú exponías una obra que además es parte, o no sé si es una obra diferenciada o parte o cómo, de tu libro, de Fantasmita eres pegamento, publicado por Canitz en 2021, y esta obra se llama La sorbió el dragón, luego quebró el dragón, que está realizada con planchas de aluminio, con papel y tinta, y que un poco toma de base la historia de Margarita de Antioquía, pues como un poco para hablar a partir de la leyenda de Margarita de Antioquía, que escapa de las tripas de un dragón atravesándolo con un crucifijo afilado, etcétera, pues un poco pues de esta cuestión del espacio de tal. Hay una parte del poema, de tu poema en el libro, que me gusta mucho porque dices: como el gas, ella va ocupando la totalidad del recipiente, se va moldando a su forma, se sigue hinchando y acaba de salir por los ojos, las orejas y por la boca. La bestia explota y ella sale intacta. Que me recuerda un poco esta especie de
opresión o de expansión del cuerpo a esta cosa un poco viejuna de Brian O'Doherty sobre el cubo blanco, que venía un poco a decir como que hemos llegado a un punto en el que lo importante ya no es el arte, sino el espacio donde se muestra el arte, que bueno, a mí me tiene su enjundia, pero en cualquier caso, en esta muestra, en Lifting Belly, perdón, que me estoy enrollando como un condenado, me parece que tiene un poco de esta reflexión sobre la especificidad del lugar donde se hace, del Palacio de Telecomunicaciones, etcétera, pero como que tu poema intenta de alguna forma colapsar lo que es el espacio expositivo, lo que es el lugar, lo que es como el acto de mostrar, y en fin, con toda esta metáfora digestiva del estómago de tal, había una cosa que me interesaba, que es preguntarte hasta qué punto la galería o la curaduría, el trabajo del curador, es de alguna forma funcionar como un tracto digestivo. ¿Cuánto tiene de digerir? ¿Cuánto tiene de alimentar, de transformar? Y en ese movimiento, ¿cuál es el resultado final? Si es un detritus, si es un... no sé. O sea, me encanta el comentario que has hecho, que me pareció súper generoso, pero en relación al comisariado no sabría ahora qué decirte, cómo hilarlo con esas metáforas de detritus y tal. Sí, igual hay comisariados que son tan terribles que se cargan las obras y solo generan detritus, que hemos visto más de uno, ¿eh? O sea, pero con el comisariado no sé hilártelo. O sea, Sí, no sé, di. No, que leyéndolo me parecía muy guay, muy guay, interesante, porque de alguna forma en la exposición me parecía, por lo que he estado leyendo de los textos de sala, etcétera, como que todas estas tensiones que pueden ocurrir en el espacio expositivo, en la galería, entre dentro, fuera, arriba, abajo, etcétera, con la metáfora del tracto digestivo, del edificio como un cuerpo y por lo tanto de la sala de exposición como un intestino que de alguna manera asimila, transforma, etcétera, se resuelve todo en un movimiento lineal, como puede ser la digestión, en el cual, claro, la metáfora que termina quedando es qué sucede al final de la digestión. Pues, y claro, eso me llevaba a pensar cómo se puede aplicar esto al mundo de la galería, al mundo del arte. Pues la labor como justo del comisario, como con ese proceso como de digestión y tal, o sea, me parece muy interesante en el sentido de como cada obra de arte es como infinita, tiene como 1000 lecturas, etc., aunque el artista como ponga en movimiento como ciertas cosas que quiera tratar, o sea, siempre está abierta como a 1000 interpretaciones, bla, bla, bla. Entonces, a mí las exposiciones que me suelen gustar son aquellas que sí que trazan como un discurso curatorial en el que van hilando como una obra con otra sin ahogarla, pero que igual te hacen ver cosas de cada obra que no serías como capaz de sacarla por ti sola, que eso también es opcional. Yo me leo todas las notas de sala, la gente yo creo que no las lee. Después tener una experiencia muy distinta que también es muy legítimo. Pero o sea, no sé, yo me curro las notas de sala. Esa es mi conclusión, he llevado todo el detritus a eso. Pero no, como esa cosa que dices del detritus, como pues igual lo que recoges de algo que es mucho más grande, o sea... Quizá como que la metáfora entre comisario y estómago y sistema quizá no está súper lograda, ¿no? Porque parece como... siento que quizá el comisario es algo como un ácido destructor que atomiza... O como un nutricionista. No, claro, pero con lo quizá, bueno y con lo malo, ¿eh? Un real foodier, justo. Quizá hay algo más como de traducción o de mediación que de digestión. Siento... Claro, la cuestión es hasta qué punto mediar y digerir no son parte de una misma tarea o hasta qué punto se pueden separar. Yo creo que si consigues montar una buena exposición, el resultado no es mierda, que creo que es el resultado de una digestión. Ajá. Y creo que es el resultado de una buena digestión. Entonces, como que creo que ahí... yo personalmente, como colaborador de este programa, opino que quizá... yo no soy curator, pero no sé si me sentiría muy cómodo entendiendo la labor del curator como... Que entiendo que hay curators que tratan de esta forma la obra de arte, ¿no? Como de una manera como ácida, como casi buscando un objetivo que quizá ni siquiera está en comerte una uva, comerte un queso y comerte un pan. Quizá el resultado no tiene por qué ser coherente. Sin embargo...
en comisario sí que consigue, un comisario digestivo sí que consigue como este resultado. Tú en esto de comerte una uva, comerte un pan, estás pensando en Ratatouille, Ratatouille, ¿no? Vale, ya te estaba viendo. Vale. Bueno, sí, o sea, yo por retomar sin más... Pero igual está bien como ponerlo como línea roja, ¿sabes? Como no, Justo, claro, no conseguir eso, o sea, sí. detritus. Sí. No me voy a superimponer sobre el artista sus pretensiones, imponer las mías, porque Eso va a es. salir una cagada. ¿Sabes? No sé. Efectivamente. Pero sí, luego la figura del comisario yo creo que también es mucho de mediar, o sea, tampoco como o sea, que muchas veces tiene que ponerse a un lado y mediar entre la institución para la que está trabajando y el artista, o sea, es mucho como, sí, como hacer de teléfono escacharrado entre el artista y la institución. Uh-huh. Bueno, y continuando con el tema de la poesía y la relación con el arte contemporáneo, a mí hay una cuestión que me parecía muy interesante a la hora de leer Fantasmitar es pegamento, que me parece que es un libro muy unitario, es un libro en el que las imágenes se retoman, reaparecen, hay referencias que tal. De hecho, hay una de las cosas que más me han gustado del libro es la sección final en la cual retomas como todas las citas, de dónde has sacado esto, referencias de estas cuestiones y me parecía muy interesante preguntarte que como persona que escribe, que es artista y que comisaría, pues qué diferencias o similitudes puedes ver entre escribir un libro de poesía y entre comisariar una exposición a la hora de construir una cuestión unitaria. Pues las frustraciones creo que son muy parecidas. O sea, eso puede ser así como más... universal y sí, pero la parte de construir porque yo llevo escribiendo más tiempo que comisariando exposiciones. Ajá. Entonces sí, cosas como de coger un metro y ponerte a medir, ¿sabes? Vale, pues quiero estas obras y aparte que puedan decir que sí, que no y que los transportes pues sean asequibles, etc. O sea, es como, pero cabe, o va a quedar bien como todo esto tan junto y tal. O sea, hay como unas cuestiones como muy materiales con el arte con el arte visual que me gusta porque también siento sí, como que igual si una frase no me funciona puedo estar dando la vuelta mil veces, pero esta cosa de coger el metro y decir, vale, pues sí, me cabe, hay como cosas como más, joder, no quiero decir empírico, pero sí, como cosas que es como más fácil de quitártelo delante. Sí. O sea, como sí. Sabes más o menos lo que puedes tardar en medir un espacio, pero yo no sé cuánto tiempo puedo tardar en cerrar un poema porque soy de esas que abre el documento como 1000 veces. Y necesito que el editor me diga, oye, había una fecha que ya te la has saltado 4 veces. Muchas gracias, Leto, por estar con nosotros en esta conversación. Y antes de la despedida, introducimos la sección de Carmen Piñeiro en la que nos va a continuar hablando de comisariado y concretamente de Lucy Lipar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bienvenidos al Minuto de Oro de Carmen Piñeiro. Y sí, hoy quería hablar un poco de Lucy Lippard, que puede ser y es una figura consagrada dentro de la historia del arte, o espero que lo sea al menos, pero bueno, creo que cuando estuvimos hablando de Leto y de la galería no galería o del espacio que nos acaba de comentar, se me vino como rápidamente esta figura a la cabeza y no sé, además Claudio nos ha traído como un pequeño souvenir que tiene que ver con esta escritora y que me gustaría comentar. Bueno, es una escritora, es crítica de arte, comisaria de exposiciones, en ocasiones acusada de artista, que forma parte de una serie de pensadores que desde la mitad de la década de los 60 pues, propusieron un viraje de la creación artística que estaba empezando a construirse en base al minimalismo y que pronto encontraría su propio camino a través del arte conceptual en Norteamérica. Lippard describe todo su trabajo y pensamiento bajo el precepto de difuminar las líneas que se venían trazando hasta ese momento y que diferenciaban el trabajo del artista del trabajo del comisario, a su vez del crítico, pero también lo que separaba al pintor del escultor, al escultor del arquitecto, etc. Y que desembocará en la publicación de una de sus obras clave, que es 6 años, la desmaterialización del objeto artístico. A la hora de enfrentarse a la práctica curatorial, es una palabra tricky, es complicada. Lippard transitaba 2 ejes fundamentales. El primero, según ella, era el rechazo del conocimiento y de la figura del experto como rebelión hacia la escuela formalista de Clement Greenberg, que fue calificada como dictatorial y sobre todo obsoleta al aproximarse al análisis de las nuevas prácticas artísticas, prácticas que se excedían de unas categorizaciones construidas rápidamente en las décadas anteriores y cuya lectura necesitaba de nuevas herramientas que acompañasen la evolución artística.
El segundo eje y más importante fue entender la práctica curatorial como una extensión natural de la crítica, lo que a su vez le llevó a entender la recopilación y el archivo como la construcción de algo nuevo, lo que abrió una nueva pregunta. ¿Es el curador artista? Esta pregunta surgió a medida que Lippard exploró las posibilidades que planteaba la reflexión estética con number shows o exposiciones de números, una exposición itinerante que surge por la imposibilidad económica de Lippard de trasladarse a las ferias y exposiciones, que concluyó en la creación de un equipaje de mano que pudiese exponerse en cada destino. Se denominaron así porque cada una fue titulada con la cifra aproximada de población que había en cada ciudad en la que se exhibía. Y esto a su vez fue un intento de un ejercicio no relacional hacia las grandes etiquetas que son los títulos de las cosas, muy propio del arte conceptual. Uh-huh. Estos show numbers consistían en la recopilación de una serie de documentos, fotografías, postales, en las que Lippard intervenía y creaba y también servían a modo de cartela. Que tenemos algunas por aquí, que me gustaría dejaroslas y que las podéis echar un vistazo. Pues eso, Lippard las intervenía y las creaba y servían a modo de cartela, y en ellas reflexionaba sobre los artistas que se mostraban en cada exposición. Estas maletas aterrizaron en varias ciudades. En Seattle se realizó la exposición 557.087, en Vancouver se realizó 955.000, en Buenos Aires 2.972.453 y por último 7.500 en Valencia. Si bien sus primeras exposiciones fueron acusadas con posterioridad de carecer de activismo político por la ausencia tanto de mujeres como de personas racializadas, Lippard fue inscribiéndose de manera apresurada en el activismo feminista y a día de hoy su obra no puede desvincularse de este movimiento. La evolución conceptual y el compromiso político que avanza a medida que va realizando estas exposiciones a lo largo de los años muestra algo que recogen Schwartz y Cook en su libro Archivos, Documentos y Poder, donde dicen textualmente: los archivos no son almacenes pasivos de material antiguo, sino lugares activos donde el poder social se negocia, se cuestiona y se confirma. Por extensión, la memoria no es algo que se encuentre o se recopila en los archivos, sino algo que se hace y rehace constantemente. Lippard, en la última de sus exposiciones de números, que realiza para Valencia y que acaba viajando a otras 7 ciudades, comenta que esta exposición es una respuesta exasperada a todos aquellos que dicen que no hay mujeres en el arte conceptual. Y como si una cosa alimentase a la otra, la ruptura de esquemas trae consigo nuevos enfoques que obligan a mirar fuera del marco. Creo que cuando pensamos en nuevas maneras de construir y desafiar una narrativa hegemónica, una perspectiva de género, una perspectiva queer, una perspectiva de colonial, o lo más interseccional posible que se pueda, acude a nosotros para desviarnos de un camino que ya se ha transitado. Entonces, para mí Lippard es una gran muestra de esto y de cómo narrar las cosas claramente es una manera de narrar esas cosas. O sea, como que parecen dos cosas como diferentes, quizá, pero creo que son como partes muy importantes la una de la otra y que no se pueden separar, ¿no? Estas cosas que narras de cómo las narras. Y pues, muchas gracias, Carmen. Este ha sido el Minuto de Oro de Carmen Piñeiro. Y bueno, que creo que va a ser una sección habitual en los programas. Sí, quizá... es por dar un descanso como de la chapa que dais. Quizá más pedagógica, más agradecida también. Yo esto, en plan, es mi sección favorita. También es la única, pero es mi sección favorita. Y antes de despedir por completo el programa, queríamos agradecer a Leto su colaboración con Souvenir y cumplir la tradición recientemente impuesta de este programa y compartir contigo 2 postales. Una en la que se puede ver a un niño y a una niña vestido de chulapo y... ¿Y chulapa? Chulapa, vale, es que no soy de Madrid, no sabía si se decía chulapa, tío. Me ha entrado la duda. Y luego la otra postal es el monumento de... Felipe IV. Esta me la sabía. El monumento de Felipe IV, que es el logo del programa y que hemos encontrado y que mantiene la pegatina de las pesetas que costaba en su época. Ah, wow, 600 pesetas. Sí, era cara. Me encanta, me las vais a firmar, ¿eh? Me las voy a llevar firmadas. Bueno. Por los 3. Y nada, esto ha sido Souvenir con Carmen Piñeiro, Juan de Salas y Leto Ibarra. Y Claudio Ontana. Y Claudio Ontana, claro. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta el próximo episodio. Nos vemos. Adiós.